no basta decir Donald Trump es malo. Hay que decir Donald Trump es malo, pero nosotros proponemos y hacemos A, B, C para que la gente pueda contrastar. Ah, caray, la verdad es que lo que está haciendo Donald Trump no me beneficia, pero esto que proponen los demócratas sí. Pero eso tampoco lo están haciendo. Entonces, la gente no tiene un punto de comparación. Bueno, atacas a Donald Trump, sí, no me agrada mucho lo que el señor está haciendo, pero ¿qué estás proponiendo? Tampoco estás proponiendo nada. Entonces, creo que eso es peligrosísimo para el sistema democrático y es un error muy común. Lo vimos en México a lo largo de todo el periodo de López Obrador, en la campaña de López. Comenzamos con Orlando Goncalves, nuestro consultor político de cabecera, consultor político internacional, estratega electoral. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido, buen día. Buen día, Guillermo. Como siempre, un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Aquí que un ocioso dejó una cosa ahí pegada a esto. No sé. Estudio psicología. Bueno, vamos a continuar entonces con Orlando Goncalves. Orlando, quería hablar contigo de la situación política en Estados Unidos. Es cierto que Donald Trump, es la segunda vez que escucho ese ruido, ¿sabes? Eh, es cierto que Donald Trump ha estado haciendo lo que hace, o sea, no es nada nuevo. De hecho, yo decía más temprano que ha aprendido y en vez de replegarse ahora va hacia adelante. Está en el G7 en Canadá ahora mismo, pero antes de salir indicó que hoy iba a comenzar más redadas todavía y que los iban a buscar donde fuera, justo en los estados demócratas. Eh, Esto en cualquier otro lugar sería caldo para la oposición y que le fuera bien, pero lo sucedido en Minnesota, estado del gobernador que fue vicepresidente, candidato a vicepresidente de Kamala Harris, y ese discursito burlándose del ejército de los Estados Unidos, por más que sea cierto que el desfile fue bastante pobre, no ayuda mucho a la causa de los demócratas. Me da la impresión de que los republicanos van a ganar la elección de medio término por forfeit si siguen así. Bueno, la verdad es que a mí me ha impactado la parálisis del Partido Demócrata, exceptuando dos o tres personajes que han dado la batalla y que están en la calle y que están al lado de la gente. La verdad es que es impresionante. Y sobre todo después del arresto y de la manera como sometieron al senador demócrata cuando fue a una rueda de prensa de la Secretaría de Seguridad, pero la verdad es que si eso le pasó a un senador de la República, ¿qué le puede esperar a un ciudadano? Y me parece que si bien el presidente Donald Trump había dado un pasito hacia atrás diciendo, bueno, vamos a revisar esto de las redadas, porque la verdad es que la gente del campo es gente muy trabajadora, que por supuesto se les están pudriendo las cosechas porque no hay gente para recogerlas. Me parece que esto que hicieron con el senador fue una medida que le permitió a Donald Trump decir, ah, bueno, si esto no reacciona, pues vamos para adelante, pues tan simple como eso. Y la verdad es que me parece dantesco lo que sucedió con este senador y que no haya reaccionado el Partido Demócrata, más allá de uno o dos personajes que reaccionaron de manera muy firme, pero esto es absolutamente inaceptable. Luego, las movilizaciones que se hicieron a lo largo del fin de semana fueron importantes, no fueron menores. Se calcula que fueron 5 millones de personas las que se movilizaron. Eso es un número relativamente importante en más de 80 ciudades. Pero tienes razón con el tema de la burla al ejército. Me parece que eso no debió ser, es al revés. Han debido colocarse al lado del ejército y decirle, no permitan que los manipulen. Ustedes están para defender la Constitución, no para satisfacer las necesidades de alguien en específico. Entonces, sí es, y esto lo hemos conversado varias veces contigo,
hay una parálisis de cuando un antisistema irrumpe en el poder, hay una parálisis por parte de los partidos del status quo que no hayan qué hacer y cómo manejar este tema. Y me parece que los demócratas están en esa posición, lamentablemente. Hay mucha agua que pasará bajo el puente de aquí a la elección intermedia, pero evidentemente el desgaste que tiene el presidente Donald Trump no ha sido capitalizado por el Partido Demócrata y bueno, ya veremos qué acontece en noviembre. La verdad es que el episodio que decías del senador de California, a mí me sorprendió que no hubiera una reacción. Lo que pasa es que cuando deja en manos de los histriónicos las reacciones, la gente no lo toma en serio. Creo que fue Elizabeth Warren la que salió corriendo y que iba a decir, iba a deshacer. Tenía que ser una reacción completa del Partido Demócrata, Claro, no en masa. de los más disparados. Y ellos lo han medido, el equipo de Donald Trump lo ha medido y los tiene bastante a ser cortitos. Me da la impresión de que, salvo gran catástrofe, el Partido Demócrata va a sufrir un revés que incluso le va a dar chance a que independientes y otras organizaciones tengan posibilidades de llegar al Congreso de los Estados Unidos. Claro, porque uno, no están capitalizando el desgaste. Dos, no, los ataques que hacen son aislados, son esporádicos y son Donald Trump es malo. Donald Trump es malo. Y tres, no basta decir Donald Trump es malo. Hay que decir Donald Trump es malo, pero nosotros proponemos y hacemos A, B, C para que la gente pueda contrastar. Ah, caray, la verdad es que lo que está haciendo Donald Trump no me beneficia, pero esto que proponen los demócratas sí. Pero eso tampoco lo están haciendo. Entonces, la gente no tiene un punto de comparación. Bueno, atacas a Donald Trump, sí, no me agrada mucho lo que el señor está haciendo, pero ¿qué estás proponiendo? Tampoco estás proponiendo nada. Entonces, creo que eso es peligrosísimo para el sistema democrático y es un error muy común. Lo vimos en México, a lo largo de todo el periodo de López Obrador, en la campaña de López Obrador, a lo largo de los 6 años del gobierno de López Obrador, y lo estamos viendo, lo vimos en la campaña de Claudio Sheinbaum y lo estamos viendo ahora con Claudio Sheinbaum en el poder. Lo mismo está sucediendo en Colombia, por ejemplo. Petro es malo, Petro es malo, Petro es malo, pero ¿qué proponen? No están proponiendo. Ayer, por ejemplo, se hizo la marcha del silencio, que lamentablemente se desvirtuó porque terminó siendo una marcha donde varios actores políticos trataron de capitalizar eso y desvirtuaron una marcha que ha podido unir al país en torno a un problema como lo fue el atentado contra el senador Miguel Uribe, que dicho sea de paso, en lo que va del año, ha habido atentados contra 57 dirigentes políticos a lo largo del país, desde concejales, alcaldes. Entonces, no es solo Miguel Uribe, hay un tema de violencia política y de nuevo la oposición trató de capitalizar políticamente esto, rechazando, por ejemplo, en Santander hay un canal de televisión que digamos, es pro Petro, bueno, le cayeron a golpes al periodista, y trataron de romperles la cámara. Claudia López, que te podrá gustar o no te podrá gustar, pero ella fue como ciudadana, se presentó ella solita con dos o tres personas, y le gritaron y la insultaron. Vicky Dávila fue con un tropel de seguridad enorme, 20 individuos de seguridad con los maletines blindados estos que se despliegan, no permitían que se le acercara. Ah, pero llevó unas barras que la victoriaban a medida que ella caminaba. Entonces, realmente tienes en Colombia una situación parecida. De nueva vuelta, un antisistema sube al poder
y los partidos del status quo no hayan cómo reaccionar. No, es complicado lo de Colombia, vamos a darle seguimiento. Quería hablarte un poco lo de España, que pues el escándalo que está envuelto el entorno del presidente del gobierno español hace casi que insostenible en un país normal su presencia de hecho, el otro día cuando estábamos hablando del primer ministro de Portugal, renunció por muchísimo menos de lo que tiene Pedro Sánchez. Pero yo quería hablar contigo porque, para el que no sabe, el esquema de gobierno de España hace casi imposible que un gobierno caiga fácilmente. Tiene que implosionar, porque después de la crisis del 2008, los gobiernos se llenaron de cargos y de pues, puestos. Pues están los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, y cada uno tiene una estructura gigantesca, más los electos. Entonces tienes todo un organigrama de gente que vive de los ingresos del sistema público y que lo último que quieren es que el status quo se mueva. Así que tú puedes robarte un puente y te van a defender. Pero ya hemos llegado a un punto donde incluso los medios de comunicación ya han dicho como que basta ya, ¿no? La verdad es que está muy complicado. A ver, las acusaciones son múltiples. El caso de la esposa del señor Pedro Sánchez, que dicho sea de paso, varias veces los jueces han dicho no hay nada, pero la fiscalía insiste. Hay quienes insisten en plantear el tema. Pero es un escándalo, me parece a mí que no ha sido bien manejado. Luego todos los escándalos que han surgido en torno al entorno, valga la redundancia, de Pedro Sánchez. La verdad es que cuando el río suena, piedras trae. Probablemente algo de eso le va a salpicar. Ahora, eso también depende mucho de cómo se comporte la oposición. Y la verdad es que la oposición también está muy, muy, muy enlodada. Por ejemplo, el principal dirigente del PP sigue con la cruz de haber andado en lancha con un narcotraficante y decirle, no, yo no lo conozco, yo nunca lo vi, y hay fotografías, videos de las relaciones de ellos. El caso de Isabel Díaz Ayuso, igual, su novio que estafó al Estado con evasión de impuestos, bueno, y ahí está la señora. Entonces, realmente hay un problema complejo en España, pero cuando tú ves los debates en el Congreso, los debates se han reducido a acusaciones de uno contra otros. Y la verdad es que, ¿dónde quedan los problemas ciudadanos? No hay quien afronte los problemas ciudadanos. Pero eso no es España, eso es lo preocupante. Me parece que es una ola que está contagiando a todo el mundo. Eh, lo que pasó en la Cámara Municipal de Madrid, con más Madrid y el PP, fue interesantísimo. El diputado que presentó una propuesta que fue un copy-paste de una propuesta que había hecho el PP años atrás, y se paró un individuo del PP a descargarse contra esa propuesta y a negarla, hasta que el señor le dijo, bueno, usted acaba de pasar a la historia porque usted está negando una propuesta que su propio partido hizo hace 8 años atrás. Entonces, cuando tú ves eso, te preocupa que están en politiquería, pero ¿dónde están la solución a los problemas ciudadanos? Entonces, el entorno de del señor Pedro Sánchez, o sea, era para que, como tú bien lo dijiste, por muchísimo menos renunció al primer ministro de Portugal, que tenía mayoría absoluta además, cosa que Pedro Sánchez no tiene. Y fíjate que al día de hoy, pues ya
no hay nada contra el ex primer ministro de Portugal, porque 3 meses después de la renuncia dijeron, no, era otro Antonio Costa, no era ese. Entonces, realmente es preocupante la situación de España porque, de nueva vuelta, todo ese aparataje que tú mencionaste, que vive el Estado, está entrampado en las discusiones de dimes y diretes, en problemas de corrupción, en problemas de malos manejos de los dineros públicos, en negocios turbios. Pero, ¿y los ciudadanos? ¿Quién resuelve los problemas de los ciudadanos? Es preocupante la situación, no solo de España, en muchas partes del mundo está sucediendo lo mismo. Por ejemplo, caso Panamá. Hablando precisamente de Panamá, más temprano yo conversaba sobre la aparición de estos grupos que se dedican a trabajar para una causa, o sea, a trabajar directamente. Por ejemplo, a esta hora, la redacción es pésima en internet. Alguien en su cuenta dijo, cierren Horconcitos, nos informa de esta madrugada un grupo de manifestantes cierran la vía interamericana en el cruce de Horconcitos. Pero cuando tú ves el video que adjuntan, no hay nadie. O sea, hay dos tipos que llegaron, tumbaron un árbol y lo pusieron con un poco de escombros y se van. O sea, manifestantes no hay. Hay una acción que no es precisamente de manifestación, es una acción coercitiva. Y eso está establecido en el Código Penal que se hace en esos casos. Y se parece mucho a lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo, y que ha pasado en Ecuador, y que pasó en Colombia, y que pasó en Chile, y así nos podemos ir, ¿no? Hay como una especie de manual de la resistencia la vamos a llevar en la calle trancándola, y vean a ver cómo hacen. Y eso ha caído en Panamá. Lo que pasa es que yo no sé, bueno, el gobierno ha decidido que, bueno, va a abrir esas calles como sea a partir de ayer. Vamos a ver cómo le va. Pero la verdad sea dicha, Orlando, se ha ido cerrando poco a poco cada uno de los movimientos y hoy por hoy nada más que le queda ese de los cierres que le están haciendo en Bocas del Toro, en algún área de Chiriquí, y lo de los maestros y profesores. Sí, bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones. Esta crisis, porque es una crisis, ha sido mal manejada, con todo respeto, pero ha sido muy mal manejada por parte del gobierno nacional del presidente Mulino, y ha sido muy mal comunicada. Y además ha venido de problema en problema. Primero la aprobación de la ley de la Caja del Seguro Social, después una pésima explicación que le hicieron a posterior sobre la ley, cuando han debido socializar la ley con la población mucho antes. Le hubiese costado menos la aprobación si era lo que querían. Luego la explicación posterior ha sido un desastre. Luego vino el tema de los memorándums de entendimiento con los Estados Unidos, que la versión en español dice una cosa, la de inglés dice otra, se interpreta de una manera, se interpreta de otra. Luego vinieron estas acciones que evidentemente respondían a un tema de carácter político. Una parte de la oposición al presidente Mulino salió a las calles. Hoy en día esto responde a intereses políticos. Yo estoy seguro que si encuestas a los ciudadanos y les preguntas sobre la ley, no tienen la menor idea de qué dice la ley. Número uno, estás protestando ¿por qué? ¿Quiénes están protestando? Si tú encuestas a los ciudadanos y les preguntas por qué se protesta, probablemente dirán, bueno, por la ley del Seguro Social. Yo recuerdo cuando la ley Chorizo, por ejemplo, yo vivía en Panamá cuando eso se presentó, y cuando entrevistaban a los protestantes decían, ¿por qué protestan? Ley Chorizo mala. ¿Pero por qué es mala? Ley Chorizo mala. Era lo único que decían, ese era su guión. No tenían idea de qué decía la ley Chorizo. Bueno, aquí pasa lo mismo. El gobierno se ha manejado muy mal comunicacionalmente. Creo que le ha faltado mucha cintura política para negociar con estos grupos y tratar de llegar a un entendimiento, entre otras cosas, porque quienes están alrededor
del presidente José Raúl Mulino pareciera ser que no tienen esa cintura política ni ese conocimiento, ni tienen la sagacidad para entrar en un proceso de negociación política. Tú no puedes ir a un proceso de negociación política simplemente diciendo la ley dice A y esto es lo que hay que cumplir. Hay que tener cierta cintura y cierta flexibilidad para poder llegar a acuerdos y me parece que eso no ha sucedido. En el medio de todo esto, entonces detienen a los dirigentes de Suntrack, ahora detienen a dirigentes del sindicato bananero. Puede ser que esté plenamente justificado ante la ley estas detenciones, no tengo la menor duda de que así sea, pero eh, la verdad es que es el momento, es la forma, esto ayuda a resolver el problema de la crisis, me parece que no. Y mientras el desempleo aumenta, el chen no llega, realmente complicada la situación y me parece que jugar al desgaste, que es probablemente la estrategia del gobierno nacional, no les ha estado funcionando, porque ¿cuántos días llevan en protesta y en alza y el país pendiente de esto? Un montón de tiempo. Vamos ¿Cuánto ha para, sufrido la economía? ¿Cuánto ha sufrido el comercio? ¿Cuántas cosechas se han perdido? ¿Cuántos empleos se están perdiendo por esta situación? sí, y si bien es cierto, este fin de semana se vio un revitalizar del comercio, porque las protestas, digamos que en las zonas más pobladas han pasado, eh, hay todavía una sensación de que el país no está en la plena normalidad. Y mientras eso sea así, lo que tú dices es cierto. Mucha gente va a encontrar la forma para justificar despidos, cierres de empresas y todo lo demás. Y para colmo, desde el área política tampoco ayuda mucho. Aquí pasa más o menos lo mismo que en Estados Unidos. Hace unos minutos, el diputado Betsy Richards indicó, sentado con los otros tres, que se une a los diputados de Otro Camino, el partido de Ricardo Lombana, para conformar una nueva bancada en la Asamblea Nacional, una especie de bancada mixta 2, donde 3 de los 4 no son del partido, pero son de la bancada. ¿Qué pasa por la cabeza el presidente de ese partido? Solo Dios sabe, pero no sé, te dicen desarma la bomba y él pone otra. Entonces no entiendo. Así La, no se puede. la verdad es que se siguen manejando en función de los intereses particulares, intereses políticos y económicos, porque el declararse bancada le da acceso a una cantidad de recursos que si no son bancada no los tienen. Entonces aquí hay un tema político y hay un tema económico y van tras eso de nueva vuelta. ¿Quién está pendiente de los problemas ciudadanos y quién los resuelve? Y me parece que la Asamblea ha hecho un flaco favor hasta ahora, no es mucho lo que ha hecho la Asamblea Nacional, lamentablemente, y esta jugada de tratar de armar una nueva fracción parlamentaria, yo no creo que esto resuelva problemas ciudadanos. Es que todos andan en lo suyo. Aquí hubo un movimiento por lo del memorándum de entendimiento y el tema con Estados Unidos, encabezado entre otros por el señor Lombana y por el expresidente Martín Torrijos, y eso fue una cosa increíble cómo desapareció en el momento en que comenzaron a quitar visas. O sea, todo desapareció, ya no se habla del tema ni por casualidad. Trump puede venir a Panamá y no se va a hablar del tema, ¿me entiendes? O sea que es lo que tú dices, sí, muy bonito el show, pero a la hora de la verdad los problemas del país, ¿quién los está viendo? Así es preocupante. Y confieso, o sea, Panamá lo tiene todo para ser un país de primer mundo y lamentablemente no lo es. Y me parece que el liderazgo, no solo político, atención con esto, no solo el liderazgo político debería tomar cartas en el asunto. El liderazgo empresarial, el liderazgo comercial, el liderazgo académico de Panamá, el liderazgo religioso. O sea, esto es para que todo el país se una y se monte y diga, oiga, paremos esto y pongamos orden
y enfoquémonos a trabajar por el bien de todos. Y me parece que no Mira, está, hasta de la crisis del agua en Azuero le están tratando de sacar rédito político, unos y otros. Ayer y vi a así no es. a un antiguo ambientalista hablando los mismos bullets que han estado circulando en internet sobre el tema y me pareció realmente patético y lamentable por alguien que, bueno, ya está jubilado, pero que fue una persona, un referente, que caiga en eso, pues, pero es porque se ha polarizado la situación. Claro. Y eso no conduce a nada bueno, lamentablemente. Muy triste esta situación. Y de nueva vuelta, cuando hablo del liderazgo del país, no me refiero solo al liderazgo político. Yo creo que esto ya trascendió y esto requiere que el liderazgo del país se unifique en función de resolver los problemas del país. Y si se une todo el liderazgo del país, el liderazgo político no le queda otra opción que meterse en ese tren, montarse en ese tren y comenzar a resolver los problemas ciudadanos. Así mismo es. Don Orlando Goncalves, tenemos artículo en La Estrella de Panamá este miércoles. ¿De qué se trata? No, lo ¿No? tuvimos la semana pasada Ok. sobre el tema de, lo llamamos la sangre, y la sangre llegó al río. Fue sobre el tema de cómo la hiperpolarización y los discursos estigmatizantes y agresivos llegaron a la situación de Miguel Uribe Turbay. Esta semana vamos a tener videocolumna nuestra, vamos a hablar un poco de comunicación política y el tema de las emociones en cómo las emociones positivas y negativas pueden influir en el discurso y en la vida política. Orlando Goncalves, oye, ¿tus redes sociales? En X, Orlando Goncal, en Instagram, O Goncalves Consultor, TikTok, Orlando Goncal y la página web orlandogoncalves.net. Don Orlando Goncalves, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, te mando un gran abrazo. Otro de vuelta. Nos Saludos. vemos el próximo lunes, Dios mediante. Era Orlando Goncalves, consultor político electoral desde Bogotá, con nosotros aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon.